La Biblia, un libro que ha resistido el paso del tiempo, sigue siendo tan fascinante como en los días en que sus palabras fueron escritas en pergamino y piedras. Lo que comienza como una simple colección de relatos de creación, leyes y crónicas de reyes, se convierte en algo mucho más profundo. Es un texto que ha influenciado a millones a lo largo de los siglos. Pero detrás de sus páginas parece esconder secretos que solo unos pocos han llegado a comprender. Desde su creación, ha intrigado tanto a devotos como a estudiosos, y muchos se preguntan, ¿es solo una compilación de historias o hay algo más profundo entre líneas? El viaje a través de la Biblia nos lleva a dos grandes divisiones: el Antiguo Testamento, que cubre desde la creación del mundo y los primeros patriarcas hasta la historia del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que nos introduce a la vida de Jesús y la expansión del cristianismo. Pero incluso dentro de estos bloques, el contenido es mucho más que simples narraciones históricas. Los primeros relatos bíblicos, como el Jardín del Edén, no solo hablan de la creación del hombre, sino que insinúan la relación profunda y misteriosa entre Dios y la humanidad, una relación llena de simbolismos que algunos han interpretado con más que lo literal. Y aquí es donde entramos en un terreno aún más intrigante: los códigos ocultos y la numerología bíblica. Para muchos, la Biblia no solo contiene palabras sagradas, sino también patrones ocultos, como lo sugiere el famoso Código de la Biblia, descubierto en el texto hebreo original. Según algunos estudiosos, este código contiene mensajes que predicen eventos históricos, organizados en secuencias numéricas asombrosamente precisas. Pero esto no es nuevo. La numerología bíblica ha sido un tema de discusión desde hace siglos. El número 7 simboliza perfección divina. El 12, por ejemplo, representa la autoridad, y el 40 suele asociarse con pruebas o periodos de preparación. ¿Coincidencia? Muchos creen que no. A través de estos números y códigos, el texto bíblico parece hablar en múltiples niveles, presentando significados más allá de la superficie. Mientras algunos leen las historias de forma literal, otros ven un mensaje encriptado, un lenguaje simbólico que revela misterios profundos sobre el destino de la humanidad y el propósito divino. La pregunta que queda en el aire es: ¿estamos frente a un libro sagrado o ante una clave que descifra la historia misma? La influencia de otras culturas antiguas no puede pasarse por alto. El relato del diluvio universal, por ejemplo, tiene sorprendentes paralelos con la mitología mesopotámica, en particular con la epopeya de Gilgamesh. ¿Cómo explicamos estas similitudes? Algunos sugieren que la Biblia recogió influencias de las culturas que rodeaban los antiguos hebreos, adaptando sus relatos en una narrativa más profunda, conectada con lo divino. Aquí, la Biblia parece ser un texto sagrado, como un puente entre la historia humana y lo sobrenatural. A medida que profundizamos en estos misterios, nos damos cuenta que apenas hemos arañado la superficie de lo que esconde. La Biblia no solo habla de historias pasadas, sino que contiene secretos ocultos en sus patrones y símbolos que aún hoy buscan ser desvelados. Y con esto nos sumergimos en el siguiente tópico: los textos apócrifos y la sabiduría oculta que por mucho tiempo han permanecido fuera del canon oficial. Pero lo que muchos no saben es que la Biblia que conocemos hoy no es el único conjunto de escritos sagrados que existen. Existen otros textos, ocultos para la mayoría, que quedaron fuera del canon oficial: los textos apócrifos. Estas obras, algunas tan antiguas como los libros que conocemos, ofrecen una visión distinta, en ocasiones incluso contradictoria, de las historias y enseñanzas bíblicas. Son textos llenos de misterios, relatos olvidados que parecen contener una sabiduría oculta destinada solo para aquellos dispuestos a profundizar más allá de lo evidente. Entre los textos más intrigantes encontramos el Evangelio de Tomás, un escrito que plantea un Jesús muy diferente al que se presenta en los evangelios tradicionales. En un lugar de un Jesús que habla a través de parábolas, aquí encontramos a un maestro que entrega secretos espirituales directamente a sus discípulos, como si supiera que no todos entenderían su mensaje. Este evangelio no se centra en milagros ni en eventos históricos, sino en el conocimiento secreto, la gnosis,
una verdad interior que libere el individuo. El reino de Dios está dentro de ti, dice en una de sus frases más conocidas. ¿Qué quiso decir realmente Jesús con estas palabras? ¿Podría ser que estos textos escondidos contienen las claves para entender el propósito divino de una manera que la Biblia tradicional no nos permite ver? Junto al Evangelio de Tomás encontramos otros escritos gnósticos que fueron descubiertos en el siglo XX en los códices de Nag Hammadi, una colección de textos ocultos por siglos en las arenas del desierto egipcio. Estos escritos presentan un conocimiento esotérico donde la salvación no se obtiene a través de rituales o leyes, sino mediante una iluminación interna, un despertar espiritual que trasciende el mundo material. Este enfoque difiere radicalmente de las enseñanzas más convencionales del cristianismo, lo que posiblemente explica por qué estos textos fueron condenados y suprimidos por la iglesia primitiva. Pero ¿por qué fueron excluidos del canon bíblico estos textos? Para entender esto, es importante comprender el proceso histórico detrás de la creación del canon. En los primeros siglos del cristianismo existía una amplia variedad de enseñanzas y doctrinas, y los líderes de la iglesia se enfrentaban a la tarea de definir qué era ortodoxo y qué debía considerarse herejía. A lo largo del tiempo, muchos de estos textos históricos considerados peligrosos para la unidad doctrinal de la iglesia fueron descartados, relegados a la categoría de apócrifos y en algunos casos fueron destruidos. Sin embargo, algunos de esos escritos sobrevivieron, escondidos en monasterios o enterrados en cofre, esperando ser descubiertos. Además de los evangelios gnósticos, también encontramos libros que ofrecen detalles fascinantes sobre figuras bíblicas conocidas. Por ejemplo, el libro de Enoc, un texto que detalla visiones celestiales y la caída de los ángeles rebeldes, los famosos Nefilim. Este libro, que también es conocido en la época de Jesús, fue eventualmente excluido del canon bíblico. Sin embargo, su influencia es evidente en el pasaje del Nuevo Testamento, lo que plantea la pregunta: ¿cuántos otros textos apócrifos influyeron en la redacción de la Biblia tal como lo conocemos hoy? Estos textos apócrifos nos revelan una dimensión diferente de la Biblia, una más misteriosa y esotérica. Nos hablan de un conocimiento que, según los gnósticos, solo los iniciados podrían entender. Es posible que la Biblia, con todos sus misterios ocultos y profundidades espirituales, sea solo una parte de un relato mayor, un rompecabezas del que nos faltan piezas cruciales. Estos escritos apócrifos nos invitan a reconsiderar lo que sabemos y nos llevan a pensar en la posibilidad de que el conocimiento espiritual no está completamente contenido en un solo libro, sino disperso, oculto en textos antiguos que aún buscan ser revelados. Con este nuevo entendimiento sobre los textos que quedaron fuera del canon, pasamos a explorar en el próximo tópico, como algunos personajes y símbolos enigmáticos de la Biblia, como Melquisedec y los Nefilim, añaden más capas de misterio a lo que ya conocemos. A medida que avanzamos en la exploración de la Biblia, nos encontramos con personajes que parecen surgir de las sombras, figuras enigmáticas que desafían una explicación clara y directa. Estos individuos, con sus breves pero impactantes apariciones, están envueltos en simbolismo y misterio, y muchos creen que esconden verdades profundas que solo se revelan a quienes están dispuestos a buscar más allá de la superficie. Uno de los más intrigantes es Melquisedec, un personaje que aparece de manera repentina en el libro de Génesis, sin genealogía ni explicación de su origen. Melquisedec, descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham y luego desaparece de la narrativa, pero su figura no se olvida, resurge más adelante en los Salmos, de manera aún más significativa en el Nuevo Testamento, donde el autor de Hebreos lo presenta como un símbolo del sacerdocio eterno de Jesús. ¿Quién es realmente este Melquisedec? Algunos lo ven como una figura mesiánica, un precursor de Cristo, mientras que otros sugieren que es un ser celestial, un enigma que simboliza una conexión directa con lo divino.
Pero Melquisedec no es el único personaje que plantea preguntas. Otro misterio que ha desconcertado a estudiosos y creyentes son los Nefilim, mencionados brevemente en Génesis como los gigantes de la antigüedad. Según la Biblia, los Nefilim son el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que ha llevado a innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, lo que convertiría a los Nefilim en una raza híbrida entre lo divino y lo humano. Esta historia no solo ha alimentado debates teológicos, sino también especulaciones sobre la existencia de civilizaciones avanzadas en el pasado y la posibilidad de que estas criaturas hayan tenido un papel en la historia antigua más allá de lo que la Biblia narra. El simbolismo aquí es potente, seres que encarnan la mezcla entre lo celestial y lo terrenal, entre lo sagrado y lo profano, sugiriendo que el relato bíblico contiene capas de significado que se extienden mucho más allá de lo visible. El simbolismo en la Biblia también es profundo y en ocasiones desconcertantes. La historia del Jardín del Edén, por ejemplo, es mucho más que un relato sobre la creación del hombre y la mujer. Es un mito fundacional, cargado de simbolismo. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal representan más que simples objetos. Simbolizan la elección entre la vida eterna en comunión con Dios y la independencia, con sus consecuencias fatales. La serpiente, que engaña a Eva, es a menudo interpretada como una encarnación de Satanás, pero en un sentido más amplio, puede simbolizar la astucia y la tentación que enfrenta la humanidad. En ese contexto, el Jardín del Edén se convierte en un microcosmos de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la obediencia divina y el libre albedrío. Otro símbolo fascinante es la escalera de Jacob, un sueño visionario que se relata en el libro de Génesis. Es un sueño. Jacob se ve en una escalera que conecta la tierra con el cielo, y sobre ella, ángeles que suben y bajan. Esta imagen ha sido interpretada de muchas maneras, pero quizá la más poderosa es la idea de que la escalera representa la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Los ángeles que suben y bajan son los mensajeros de Dios, y la escalera simboliza la vía por la cual lo celestial desciende a la tierra y lo terrenal asciende hacia lo divino. Este pasaje es visto por algunos como una prefiguración de Cristo, quien más tarde sería descrito como el puente entre Dios y los hombres. Y hablando de ángeles, la Biblia también está llena de descripciones de seres celestiales cuyas apariciones son, en ocasiones, tan inquietantes como majestuosas. La jerarquía de los ángeles se despliega en diferentes pasajes, desde serafines que adoran a Dios en su trono, hasta los arcángeles como Miguel, el protector del pueblo de Dios, y Gabriel, el mensajero que anuncia el nacimiento de Jesús. Estos seres no solo cumplen con funciones específicas en el cielo, sino que también simbolizan fuerzas espirituales más allá de la comprensión humana. El ángel caído, Lucifer, encarna la rebelión y el orgullo, mientras que otros ángeles representan la obediencia absoluta a Dios. Los ángeles, con sus diferentes rangos y roles, son un recordatorio constante de que el cosmos bíblico es un lugar profundamente espiritual, lleno de fuerzas invisibles que interactúan con el mundo humano. Con todas estas figuras y símbolos en mente, queda claro que la Biblia no solo es un libro de leyes o historias, sino un mosaico de simbolismo y espiritualidad. Y sin embargo, hay algo más profundo en juego: el destino de la humanidad, revelado a través de profecías y artefactos sagrados. Esto nos lleva al próximo tema, donde exploraremos las visiones apocalípticas y objetos sagrados que han capturado la imaginación de los creyentes a lo largo de los siglos. A lo largo de la Biblia encontramos una corriente subterránea que parece atravesar cada relato. Las profecías, desde los primeros libros hasta el Apocalipsis. La Biblia, ella está cargada de visiones y advertencias sobre el futuro, muchos de los cuales siguen cautivando y desconcertando a estudiosos y creyentes. Estas profecías no son solo predicciones de eventos por venir, sino mensajes divinos que invitan a reflexionar sobre el destino de la humanidad y el fin de los tiempos. Son en muchos casos un llamado de prepararse para lo inevitable, un recordatorio de que el plan
plan de Dios trasciende los límites de lo que conocemos como realidad. Uno de los profetas más enigmáticos es Daniel, cuyas visiones apocalípticas han desconcertado durante siglos. En el libro de Daniel encontramos símbolos como las 4 bestias, los cuernos y una estatua de varios metales que representan reinos que vendrán y caerán. Estas imágenes se mezclan con visiones de un reino eterno que destruiría todo lo demás, estableciendo la supremacía divina. Para muchos, estos textos son predicciones claras de eventos históricos, como la caída de Babilonia o la expansión del Imperio Romano. Sin embargo, otros creen que contienen claves ocultas sobre el fin del mundo y el retorno del Mesías. La palabra de Daniel no solo mira hacia el pasado, sino que también apunta hacia un futuro que muchos creen aún no se ha cumplido. A este misterio se suma el libro del Apocalipsis, el texto final del Nuevo Testamento, que es sin duda el más críptico y simbólico de toda la Biblia. Aquí se despliega una visión de destrucción y renovación, un relato cósmico del conflicto final entre el bien y el mal. El Apocalipsis habla de los 4 jinetes que traen consigo la guerra, la hambruna, la peste, la muerte y de un anticristo que engañará a las naciones ante la batalla final en Armagedón. Estas imágenes, llenas de terror y asombro, han sido interpretadas de innumerables maneras. ¿Son metáforas de las luchas espirituales internas del ser humano? ¿O descripciones literales del fin de los tiempos? Lo fascinante del Apocalipsis es que a pesar de su oscuridad, ofrece un mensaje de esperanza. Tras el caos y la destrucción, el libro promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios reinará para siempre y su pueblo será restaurado. Este contraste entre el juicio divino y la promesa de redención ha capturado la imaginación de los creyentes durante milenios, generando tanto temor como expectativa. Las profecías apocalípticas, más que cualquier otra parte de la Biblia, nos confrontan con nuestra fragilidad como seres humanos y nos recuerdan que el destino del mundo está en manos de algo mucho más grande que nosotros. Junto a estas visiones apocalípticas, encontramos la mención de artefactos sagrados que, según la Biblia, poseen un poder más allá de lo terrenal. El más famoso de ellos es el Arca de la Alianza, que contiene las tablas de la ley entregadas a Moisés. La Biblia describe cómo el arca no solo simbolizaba la presencia de Dios, sino que también era un objeto de inmenso poder. Según los relatos, aquellos que intentaban profanarla o tocarla sin permiso divino eran inmediatamente destruidos. A lo largo de la historia, el paradero del arca ha sido objeto de especulación y búsqueda. Algunos creen que está escondida en Etiopía, mientras que otros piensan que fue destruida. Sin embargo, la idea de que pueda ser encontrada algún día sigue capturando la imaginación de arqueólogos y creyentes. Otro artefacto sagrado que aparece en la Biblia es el Santo Grial, el cáliz que, según la tradición, fue usado por Jesús en la Última Cena. Aunque la Biblia no menciona el Grial de forma explícita, la leyenda se desarrolló a lo largo de los siglos como un símbolo de la búsqueda espiritual suprema, un objeto que confiere gracia divina y eterna a quien lo posea. Al igual que el Arca de la Alianza, el Santo Grial ha sido objeto de numerosas expediciones y teorías, y su influencia cultural se extiende mucho más allá del texto bíblico, inspirando historias de caballeros, reyes y místicos. En el centro de estas profecías y artefactos sagrados está la pregunta clave: ¿qué revelan realmente sobre el plan divino? Muchos creen que estos objetos y visiones contienen pistas sobre el propósito de Dios para la humanidad y que, si se descifran correctamente, podrían iluminar nuestro destino final. Las profecías del Apocalipsis nos recuerdan que, aunque el mundo material parezca permanente, hay algo mucho más grande en marcha, algo que los artefactos sagrados representan y que los profetas intentaron advertirnos. Así, con una comprensión más clara de las profecías y los artefactos que han dado forma a nuestra percepción del mundo, nos movemos al último tópico, donde examinaremos la influencia duradera de la Biblia a lo largo de los siglos y cómo sus enseñanzas continúan moldeando el destino de la humanidad hasta el día de hoy. Después de haber recorrido las figuras enigmáticas, las profecías, los artefactos sagrados,
Llegamos al tema más importante de todos, el reino de Dios y su relación con la vida eterna. En el corazón de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se encuentra esta promesa de un reino divino que no solo es un lugar, sino una realidad espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Este reino representa el cumplimiento del propósito de Dios, donde su autoridad es plena y su amor es infinito. Para los creyentes, el reino de Dios no es solo un futuro distante, sino algo que puede experimentarse aquí y ahora, en la medida en que el ser humano vive conforme a los principios divinos. Jesús, a lo largo de su ministerio, habló incesantemente sobre el reino de Dios, describiéndolo en parábolas que a menudo dejaban a sus oyentes perplejos. Una de las más conocidas es la del grano de mostaza, donde compara el reino con una semilla minúscula que crece hasta convertirse en un gran árbol. Este símbolo sugiere que el reino de Dios comienza de manera humilde e invisible, pero con el tiempo se expande hasta abarcar toda la creación. En este sentido, el reino no solo es un lugar que esperamos después de la muerte, sino una fuerza activa en el mundo que transforma a las personas y a la sociedad. Sin embargo, la idea del reino de Dios no está completa sin la promesa de la vida eterna. A lo largo de la Biblia, la vida eterna no se presenta simplemente como una recompensa por una vida justa, sino como una participación en la naturaleza misma de Dios. El apóstol Pablo describe este concepto de manera poderosa en sus cartas, enseñando que la resurrección de Cristo es la prueba de que aquellos que creen en Él también serán resucitados. Este mensaje es fundamental para el cristianismo. La muerte no es el fin, sino una transición hacia una existencia plena en presencia de Dios. El libro de Apocalipsis, con todas sus imágenes terribles y visiones del juicio final, termina con una visión de esperanza. Describe una nueva Jerusalén que desciende del cielo como una ciudad resplandeciente, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Aquí no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor, porque las cosas viejas han pasado. Esta visión de la vida eterna en el reino de Dios es el clímax de toda la narrativa bíblica. Es la promesa de una reconciliación total entre Dios y la humanidad, donde el mal ha sido derrotado para siempre y la paz reinará eternamente. El significado final de todo esto es más profundo que simplemente esperar una vida mejor después de la muerte. La promesa del reino y la vida eterna ofrece una nueva forma de entender nuestra existencia presente. En lugar de ver la vida como un simple paso hacia la eternidad, la Biblia nos invita a vivir con la conciencia de que el reino de Dios está en nosotros. Jesús, al predicar sobre el reino, no lo situaba en un futuro lejano, sino que decía: el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta afirmación cambia radicalmente la perspectiva del creyente. No se trata solo de esperar un cielo después de la muerte, sino de vivir una vida transformada por los valores del reino. Ahora, justicia, amor, misericordia y verdad. En términos históricos, la idea del reino de Dios ha inspirado movimientos sociales, políticos, espirituales, todo esto a lo largo de los siglos, desde las primeras comunidades cristianas que compartían bienes en común hasta los movimientos de justicia social modernos. La visión de un mundo bajo la soberanía de Dios ha motivado a generaciones a luchar por un cambio real. Sin embargo, la Biblia también advierte que este reino no es algo que se pueda construir únicamente con esfuerzos humanos. En esta última instancia, un don divino, algo que Dios trae consigo en su propio tiempo y manera. Pero, ¿qué significa realmente participar en este reino y en la vida eterna? Según las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, participar en el reino es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, confiando en su providencia y buscando hacer su obra en el mundo. Esto no significa aislarse de la realidad, sino más bien involucrarse en ella, viendo en cada acción cotidiana una oportunidad para manifestar los valores del reino. La vida eterna, entonces, no solo es un estado futuro, sino una calidad de vida que comienza ahora. Es vivir con la certeza de que a pesar de las dificultades y el sufrimiento del mundo presente, Dios está en control y tiene un propósito para todo.
Al final, el significado final de la Biblia no es simplemente una colección de reglas o una serie de historias antiguas. Es la revelación de un plan divino que culmina en la redención de la humanidad y la creación eterna. Es un mensaje de esperanza que ofrece una visión de futuro donde todo lo roto está restaurado, donde el reino de Dios se establecerá plenamente y donde aquellos que han seguido su camino experimentarán la vida eterna en su máxima plenitud. Este es el propósito último de las Escrituras, guiarnos hacia el reino de Dios y darnos la promesa de una vida que jamás terminará.